Venezuela ante una nueva reconversión monetaria. Desde el viernes por tercera vez el bolívar pierde ceros. Esta vez serán 6, llegando a 14 en total. Ahora 1 millón de bolívares, unos 25 centavos de dólar, serán tan solo un bolívar. Esa cantidad es insuficiente para comprar una barra de pan. La suma representa 100 billones de bolívares de 2007. En ese año el presupuesto nacional alcanzaba los 115 billones de bolívares, que eran más de 50.000 millones de dólares. La erosionada moneda ha disuelto los sueldos. Marelis Guerrero, una maestra de 43 años, cobra millones que ya no valen nada. En realidad, cobra menos de $3 a la quincena. O sea, me dolarizaste, pero a mí me estás pagando 7 millones de bolívares mensual. ¿Y qué hago yo si algo me cuesta 5 dólares? 5 por 4, 20. Son 20 millones o 21 millones que me cuesta esto, por ejemplo. El saliente cono monetario, que tiene como tope el billete de 1 millón, convivirá unos meses con el nuevo y sus denominaciones, una moneda de 1 bolívar y billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 bolívares. Por lo que algunos además le temen al redondeo, debido a la denominación de las monedas. El poder adquisitivo va a ser, ya es fuerte, es difícil y ahora va a ser peor porque no hay céntimos, no hay, sino el bolívar completo, y eso no nos va a dejar que si por ejemplo algo cuesta 4.5, ya no va a costar 4.5 sino 5, y mi presupuesto obviamente no va a dar para eso, pues. Los venezolanos han intentado protegerse de la inflación más alta del mundo, proyectada en 1.600% para este año por la firma privada Ecoanalítica. El dólar ha desplazado al bolívar y, según estimaciones privadas, más de 2/3 de las transacciones en Venezuela se hacen con esa moneda. La situación derivó en una crónica escasez de efectivo y relegó al bolívar a transacciones con tarjetas de débito y transferencias bancarias. El poco efectivo se usa básicamente en el transporte público. Así, los autobuses y las paradas son casas de cambio de dólares ambulantes, que pagan el dólar a precio del mercado negro. Agarramos los dólares, 4 millones lo pagamos, el precio de la página, y el pasaje cuesta 2 millones. No todos se preocupan por el nuevo cono monetario. Para los contadores será un alivio el trabajar con menos ceros, ya que hasta ahora algunos debían dividir el cobro de una factura en 4 partes, para poder incluirlo en los sistemas, pues eran cifras interminables. La reconversión se produce solo 3 años después de la anterior, en 2018, que eliminó 5 ceros al bolívar.